Mamitas, buenas noches, bienvenidas a todas nuevamente. Tenemos ahora nuestro teletaller de psicoprofilaxis obstétrica prenatal con nuestra segunda sesión. El tema de hoy es muy importante, mamitas, que es el tema de contracciones uterinas. Vamos a aprender acerca de las contracciones uterinas, sus características, cómo se presentan, cómo debo de monitorear las contracciones uterinas cuando yo ya estoy cerca a mi parto, ¿no? Y los tipos de contracción uterina. Y vamos a empezar, mamitas. Empezamos viendo el siguiente video. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Nuevamente está con ustedes su amigo Eric del canal Erecer. El día de hoy continuamos con la serie de videos sobre materno infantil. En esta ocasión, el video número 6, hablaremos sobre contracciones uterinas. De las contracciones uterinas hablaremos de los factores contráctiles y ¿qué estudiaremos? Pues estudiaremos la frecuencia, la duración e intensidad de las contracciones uterinas. Hablaremos sobre la efectividad de los esfuerzos del pujo y la duración del parto o la duración del trabajo de parto. Muy bien. Muy bien, mamitas. Entonces, tenemos aquí cuáles son los factores contráctiles, ¿no? Que van a participar, ¿no? En el manejo de las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas tienen características que son la frecuencia, la duración, la intensidad. Son sus características que vamos a ir explicándolas cada una de ellas, la efectividad de los esfuerzos de pujos que es durante la contracción uterina y la duración del parto. Para ello, primero hablaremos qué es la frecuencia de las contracciones uterinas. Como dice aquí, es el tiempo que transcurre desde el comienzo de una contracción hasta el inicio de la siguiente contracción. Y podemos tenerlas en diferentes rangos de tiempo. Yo voy a poner 3 ejemplos que son cada 10 minutos, cada 5 minutos o cada 2 minutos, haciendo referencia a lo que nos indica la bibliografía. Y podríamos ver gráficas, si lo representamos gráficamente, podríamos ver algo semejante a esto, así se verían las ondas de las contracciones uterinas. Si fueran cada 10 minutos, vean cómo el lapso entre ellas son más largos. Aquí cada 5 minutos, vean cómo el tiempo entre ellas se acorta, y cada 2 minutos, obviamente, el tiempo va a ser más corto, ¿no? Y como vemos, las flechas amarillas nos marcan, como dice aquí, el comienzo de una contracción aquí. Aquí. Vamos a explicar, mamitas, este cuadrito, ¿ya? Porque este tema es muy importante que lo tengan ustedes muy en claro. Entonces, la frecuencia es el tiempo que transcurre desde el comienzo de una contracción hasta el inicio de la siguiente contracción, mamitas. Cuando nuestra barriguita se pone dura, ¿sí? Ponemos nuestra mano en la pancita, se empieza a poner durita nuestra barriguita, estamos aquí, en el inicio de la contracción. Empieza a ponerse durita, va aumentando, hasta que nos sentimos dura como una piedra, ¿no? Puede ser una intensidad leve, que no se ponga tan dura, que la vamos a catalogar como una cruz, que luego vamos a ver la intensidad. Puede ser una intensidad moderada, que la vamos a catalogar con 2 cruces, o muy intensa, con 3 cruces, que se pone dura como piedra. Y luego va a ir bajando poco a poco, va bajando, y luego la barriguita se pone en su tono normal. Luego va a aparecer nuevamente, ¿no? Dependiendo cómo esté su frecuencia, otra contracción. Este tiempo que transcurre desde que empieza la contracción uterina, sube, intensidad baja, hasta el inicio, que empieza nuevamente otra contracción uterina, se llama frecuencia. Es una característica de la contracción uterina, su frecuencia. Le podemos decir, por ejemplo, cuando ya estamos en contracciones, las contracciones de Braxton Hicks son contracciones preparatorias, son contracciones
que se presentan durante el embarazo. Todas ustedes la han sentido, ¿verdad? Han notado que su barriguita se pone dura esporádicamente. De repente una en la mañana, de repente una en la tarde, una en la noche, hicieron un esfuerzo. Son contracciones de Braxton Hicks esporádicas que no producen dilatación, pero que nos preparan para poder saber cómo es una contracción. Cuando las contracciones ya tienen una frecuencia, porque ya tenemos 37 semanas, en el caso más, empiezan a tener un ritmo, una frecuencia. Entonces, cuando estamos cercanas a nuestros partos, podemos tener de repente una frecuencia de cada 10 minutos. Quizás hemos eliminado ya el tapón mucoso, luego va poniéndose cada 5 minutos y cada 2 minutos. ¿Ya? Como vemos aquí en esta gráfica. A medida que va avanzando, ¿no? Que ya se presenta, empieza a aparecer el inicio del trabajo de parto, ya eliminé el tapón mucoso, que es un signo preparto, ya bajó un poquito mi pancita, y haciendo las contracciones más frecuentes, se pueden ir apareciendo, pues, las contracciones uterinas con un intervalo más corto, ¿no? Pueden ser más frecuentes. Entonces, esta característica de la contracción uterina es la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 2 minutos. Si nos ponen un transductor, un monitor fetal, se van a graficar de esta manera. ¿Sí, mamitas? Si hubiera alguna mamita que no entendiera, me avisa, por favor. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, esta es la frecuencia. Primera característica de la contracción uterina. Desde que empieza la contracción, empieza a ponerse dura mi barriguita, se pone bien dura y luego va bajando, y luego, hasta el inicio de la siguiente contracción, es la frecuencia. ¿Sí? Comienza una hasta el inicio de la siguiente, esta. Y a esto le denominamos nosotros frecuencia de las contracciones uterinas. También estudiaremos lo que es la duración de las contracciones uterinas y nos dice que es el tiempo que transcurre desde el comienzo de una contracción hasta su término. Y tenemos el ejemplo que pueden ser igual, diferentes momentos, cada 30 segundos, que duren 60 segundos o que duren 90 segundos. Y vemos aquí cómo estas duran 30 segundos. Así se vería si duraran 60 segundos. Y así se representaría si estas contracciones duraran 90 segundos. A ver, mamitas, aquí vamos a parar. Segunda característica de la contracción uterina. La contracción uterina, ¿no? Es la característica es el tiempo que transcurre desde el comienzo de una contracción hasta su término. O sea, es la duración de la contracción uterina. Nuestra barriguita se empieza a poner durita, ¿verdad? La contracción uterina puede tener una duración de 30 segundos, 1 minuto, hasta minuto y medio, 90 segundos como máximo. ¿Ya? Si se prolonga ese tiempo, ya estaríamos hablando de un tono uterino aumentado que sí nos llamaría la atención. Entonces, empieza la contracción, empieza a ponerse durita nuestra pancita y hasta que notamos que se pone más durita y baja. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cómo podemos medirlo? Con un reloj con segundero. ¿Ya? Vamos a ver luego cómo es el registro y monitoreo de contracciones uterinas. Por ejemplo, hemos visto ya la frecuencia. Digamos, estamos 6:15 de la tarde. Empezó a venir la contracción, se empezó a poner durita mi pancita, ¿no? Y veo que se pone dura, duró unos segundos. Cuando veo mi reloj con segundero, de repente duró unos 30 segundos, bajó. La contracción, la intensidad de la contracción bajó y vi que duró 30 segundos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, así puedo yo medirla. La siguiente, de repente veo que vino, empezó a ponerse durita, ya no 6:15, quizás 6:20, a los 5 minutos. Entonces ya digo, la frecuencia está, ¿no? La frecuencia que dijimos desde que inicia la contracción hasta que inicia la siguiente contracción. Anotamos 6:15, por ejemplo 6:20, la siguiente contracción, y empiezo a ver cuánto duró. Empezó a ponerse durita, se puso bien durita la pancita y luego bajó poco a poco. ¿Cuánto me duró? De repente me duró 45 segundos o 60 segundos que vi en mi reloj con segundero. Anoto, ¿sí? Anoto. 6:20, por ejemplo, que me vino la contracción. ¿Cuánto duró? 30 segundos, 45, 60 segundos. ¿Cuánto fue de intensidad? Una cruz leve, 2 cruces moderada y 3 muy intensa. ¿Sí, mamitas? Así vamos a ir registrando. Pero si ustedes, para que tengan una idea, si les ponemos un transductor, un monitor fetal, así se van a registrar.
Si son cortas, van a ser como cerritos cortos. Si son un poquito más prolongadas, 60 segundos, van a ser como unos cerritos más anchitos. Y si son más prolongadas, 90 segundos, van a ser unos cerritos mucho más anchitos. ¿Ya? Entonces, ese es el tiempo, ¿no? Y la duración de la contracción uterina. Es el tiempo que transcurre desde el comienzo de una contracción hasta el término de la siguiente contracción. ¿Ya, mamitas? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente característica. Vemos la diferencia, aquí nos dice que es desde el comienzo de una contracción, aquí inicia, hasta el término de la misma. En la anterior era desde el inicio de una contracción hasta el inicio de la otra. Aquí es desde el inicio de una contracción, como vemos aquí, hasta el término de la misma, que sería aquí. A eso se le denomina duración de la contracción uterina. Ahora hablaremos sobre la intensidad, es la potencia máxima de cada una de las contracciones y que obviamente la paciente nos lo reflejará obviamente con el dolor. Aquí se refiere o está relacionado proporcionalmente al dolor que manifiesta nuestra paciente de acuerdo a cada contracción uterina. Eso se le denomina intensidad. Podemos ver de una intensidad leve, si lo representamos gráficamente, pues obviamente será en relación a la altura de la onda de la contracción uterina y se podría ver de esta forma. Y si es una intensidad moderada, pues será el altura de la onda, pues será más alto y ya muy severo. Muy bien. Mamitas, tercera característica, intensidad. La intensidad, entonces, ¿no? Es la potencia máxima, ¿no? De la contracción. O sea, lo durito que se pone su barriguita. Empieza a ponerse durito, ¿no? Y luego la máxima intensidad que alcanza hasta ponerse bien durito y luego va bajando, ¿no? Esa intensidad, esa máxima potencia es la intensidad, lo durito que se pone su pancita. Podemos catalogarlas como les decía. Si es una intensidad leve, una cruz. Si es una intensidad moderada, se puso moderadamente durita mi barriguita, 2 cruces. Si se puso duro como piedra, 3 cruces. Entonces, esa es la intensidad. Listo. Era donde la paciente nos representa que o nos manifiesta que tiene mucho dolor, o tal vez no nos lo manifiesta, simplemente con los gritos que proporcionaría ella o los gestos, pues nos damos cuenta de la intensidad de cada una de las contracciones que la paciente presenta. ¿Y cuáles son las contracciones uterinas ideales? Pues bueno, bibliográficamente nos dice que las contracciones uterinas, para que puedan considerarse ideales, pues deben de producirse cada de 3 a 5 minutos y deben durar aproximadamente no mayor a 90 segundos, es decir, debe ser menor a 90 segundos. ¿Ya? Entonces no podemos tener contracciones de más tiempo porque necesita nuestro organismo materno poder restablecer la irrigación de la placenta y el feto. ¿Ya? El útero es de tejido muscular, ramitas. Es músculo liso involuntario. ¿Ya? Por eso es que nosotros no podemos las contracciones uterinas detenerlas, pero sí podemos manejar la molestia que nos va a generar el que se contraiga el útero, ¿no? Con la respiración, con las técnicas de relajación, con todo lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, las contracciones deben producirse cada 3 a 5 minutos para poder ya estar iniciando o acercándose la etapa preparto y ya poder iniciar un trabajo de parto. Y contar con una duración que puede ser 30 segundos hasta 90 segundos. Ese tiempo, ese intervalo de descanso que hay después de la contracción nos permite que se pueda restablecer la irrigación de la placenta y del feto. Por eso es que la contracción no puede ser más prolongada. Ya estaríamos hablando de un tono uterino aumentado que sí hay que ir inmediatamente a emergencia porque puede haber un desprendimiento de la placenta. ¿Para qué? Porque para que esto no interfiera, estas contracciones no interfieran. Y vamos a avanzar un poquito el videíto. Sabemos que son 3 estadios. A ver, en relación a las contracciones. El tema de hoy, importante que ustedes lo tengan claro, son las contracciones uterinas. Acá ya lo está relacionando un poquito con el trabajo de parto. Voy a cortar esa parte del video para que veamos otra parte práctica de cómo ustedes tienen que registrar las contracciones uterinas.
que es lo práctico que ustedes van a realizar. Ya en la clase que tengamos de trabajo de parto vamos a entender lo de dilatación, los cambios de cuello uterino. Pero para relacionarlo, cuando las contracciones uterinas tienen una frecuencia cada 3 a 5 minutos, una intensidad leve durante 30 a 40 segundos, con un patrón de contracciones que no paran, que ya empezó a desencadenarse la etapa preparto y luego el inicio del trabajo de parto, va a generar esas contracciones uterinas frecuentes con un ritmo sin parar, va a generar que haya una dilatación del cuello uterino. ¿Qué es la dilatación? Es la apertura del cuello uterino. Va a hacer que el cuello se borre, borramiento. Esos términos nos van a escuchar ustedes cuando les realizamos el tacto vaginal. ¿Cuánto está de dilatación? ¿Cuánto de borramiento? ¿Cuánto de altura de presentación? De dilatación va de 2 a 10 centímetros. El borramiento lo medimos en porcentajes, ¿no? Mientras el cuellito está cerrado, un 0% de borramiento. Si un cuello está blando, entreabierto, de repente un 50%, ¿no? A medida que va aumentando el trabajo de reparto y va aumentando la dilatación, como vemos acá, 4, 5, 6, 7, las contracciones son más frecuentes, cada 3 minutos, son de mayor intensidad, moderadas e intensas, pueden durar de 45 a 60 segundos y tienen ya un ritmo sin parar. Y ya en la etapa final, cuando ya llegamos a 8, 9 o 10 de dilatación, que vemos acá, ya el cuello está totalmente borrado, ablandado, totalmente borrado, las contracciones tienen un ritmo de cada 2 minutos y son intensas y pueden llegar a durar hasta minuto y medio. Ya, ahora, este tiempo de trabajo de parto, mamitas, el trabajo de parto puede durarse en una primeriza de 8 a 12 horas, a 13 horas, y de segundo bebé para adelante de 5 a 9 horas, ¿ya? Eso para que sepan que las contracciones con un ritmo y frecuencia tienen un sentido, van a generar cambios en el cuello uterino para que nuestro bebé pueda bajar por el canal del parto y pueda acomodarse y el cuello se vaya aperturando, adelgazando y vaya bajando por el canal del parto, ¿sí? Hasta aquí, mamitas, ¿alguna pregunta? Me gustaría saber si les quedó claro o tienen alguna duda, porque este tema es muy importante para que ustedes identifiquen las contracciones y las registren. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver. Licenciada, ¿me escucha? Sí, sí la escucho, sí, mamita. Ya. Prendan sus camaritas para verlas. Bien. Una consulta. Dígame. Entonces, ¿en qué tiempo es recomendable ya ir por ejemplo, si estamos, bueno, a lo que yo entiendo, según este cuadro que puedo ver, cuando estamos en la fase temprana, yo creo que ya es algo que nos va a dar de repente en nuestra casa. En la fase activa ya es posible para poder ir allá al seguro cuando estemos en una contracción cada 3 a 5 minutos. Ustedes, bueno, no van a saber cuánto están dilatando, ¿no? Pero ya tenemos un patrón de contracciones de cada 3 a 5 minutos, por lo menos si soy primeriza, mínimo unas 2 horas. Voy a ir notando con ciertas molestias que voy presentando. Hemos dicho que nos vamos a olvidar de la palabra dolor porque vamos a nuestro cerebro descondicionarlo. Si no, al decir la palabra dolor ya sentimos cierta sensibilidad como que nos duele. Vamos a hablar de molestia. El útero se contrae, es un tejido músculo liso y genera una molestia que se puede controlar. Al inicio, cuando no hay dilatación o se está iniciando y es que la mamita tolera, se ayuda con la respiración, con las técnicas, y no molesta mucho, es posible que esté en esta primera etapa. Cuando ya la dilatación avanza con 4 o 5, voy a sentir un poquito más de molestias y se va a irradiar hacia la zona lumbar. Entonces, eso me va a dar a entender, tengo contracciones que están cada 3 a 5 minutos, luego cada 3 minutos, noto que mi barriguita ha bajado un poquito más, siento más presión suprapúbica, se irradia la zona lumbar y siento un poquito más de incomodidad al caminar, entonces quiere decir que es posible que esté dilatando. Me voy a emergencia. Pero si estoy con contracciones cada 3 a 5 minutos o cada 3 minutos, camino, estoy tranquila, respiro, siento que tolero, no se me irradia todavía la zona lumbar, o se me irradia la zona lumbar y todavía tolero, no siento que ha bajado mucho mi pancita,
El tapón mucoso puede haber bajado días antes, semana antes, o ir bajando el mismo día también, depende de cómo reaccione cada organismo, pero siento que tolero, que lo puedo manejar, debo de estar de repente entre 1 o 2 empezar, ¿sí? Entonces, yo si veo que puedo tolerar y en casa, obviamente, si es que en los controles en el embarazo no han tenido ningún riesgo, porque si es una mamita de riesgo, sí es diferente, es mejor que si vaya, ¿no? Lo más pronto. Pero si es una mamita que todo está bien en el embarazo y podemos aprovechar que el papá participe en el trabajo de parto, masajeándonos nuestra zona lumbar, masajeándonos nuestra espalda, ayudando en las posiciones antálgicas que vamos a ver, en las posiciones que me van a ayudar a que de repente pueda rotar mejor la cabecita, con la respiración, y sea menos el tiempo hospitalario que vaya a estar, porque esta etapa de acá, la fase temprana, el periodo de la fase latente que le llamamos, es la etapa más larga. A partir de la fase activa hasta 10 de dilatación es la parte más rápida, ¿no? Entonces, si es que no hubiera un riesgo, si es una mamita de bajo riesgo, que todos sus controles está todo bien, la presión todo está bien, podemos tratar de que esta etapa sea en casita, pero si es una mamita de alto riesgo, sí es mejor ir al hospital, ¿ya? Por eso es que ustedes son derivadas a partir de las 32 semanas por la licenciada Betty Escalante, porque la licenciada Betty las va a estar monitoreando a ustedes, ¿ya? Va a estar con un monitoreo más frecuente con ustedes, va a ir coordinándolo con ustedes se comunican con ella les va a indicar hasta qué hora la pueden llamar, incluso creo que ella recibe sus llamadas en la noche, ya ella les va a ir indicando y las va a ir monitoreando. Entonces ustedes tienen que saber cómo registrar sus contracciones para que le digan, licenciada Betty, le mandan una fotito, así están mis contracciones, ¿voy o no voy todavía a emergencia? ¿Qué me dicen? Entonces tengan ustedes un registro. Así que nos vamos a pasar a ver el registro de contracciones, ¿ya? Que es la parte práctica, el tema de hoy que es importante que ustedes lo vean. ¿Sí, mamitas? ¿Les quedó claro o alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, mamitas, nos vamos a pasar, vamos a cortar acá el videíto, esta parte, y nos vamos a pasar al monitoreo de contracciones. ¿Cómo yo debo prácticamente monitorear mis contracciones uterinas? Me quedan 10 minutos, el siguiente son es de la gimnasia, prenatal, perdón. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver el videíto. Voy a tomarles una fotito.
Muy bien, mami. A ver, mamitas. ¿Se ve bien? Este videito es un videito que yo les realicé para ustedes para pasarlo por WhatsApp. Voy a poner aquí, a ver, les voy a ir explicando. Y les explico este cuadrito del monitoreo de contracciones uterinas. Las contracciones uterinas tienen 3 características: su duración, su frecuencia y su intensidad. La contracción uterina puede durar de 25 segundos a 1 minuto. Su frecuencia puede ser de cada 3 minutos para que se pueda pensar que un patrón de contracciones que ya haya iniciado con esa frecuencia nos puede indicar que puede estar en inicio de trabajo de parto. Cada 3 minutos a 5 minutos. La intensidad, ¿cómo la vamos a medir? La vamos a medir, puede ser leve con una cruz, moderada con 2 cruces, intensa con 3 cruces. Acá les voy a dar un ejemplo. Este cuadrito, háganselo, sea a mano o si se lo quieren hacer en computadora para que lo puedan imprimir. Acá les tengo un ejemplo de cómo registrar. Por ejemplo, hora que me vino la contracción. Pongo mi manito encima de mi pancita, estoy sentadita o paradita si he estado caminando. Si he estado caminando, pues me paro cuando viene la contracción y mi pancita, pongo mi mano en la pancita. Respiro lento y profundo. Tengo a la mano un reloj con segundero, mi libretita con mi cuadrito de registro y mi lapicero. Y veo, si empezó la contracción, por ejemplo, 11 de la mañana, empiezo a ver cuánto dura desde que empieza a ponerse dura hasta que baja. Digamos que duró 30 segundos, registro 30 segundos. Si la intensidad fue leve, mi barriguita de repente no se puso muy dura, un poquito dura, una cruz. ¿Ya? Luego, la siguiente, de repente, contracción, como veo acá en el ejemplo, vino 11 y 5. ¿Cuánto duró? 40 segundos. Veo mi reloj con segundero. Desde que empieza a ponerse dura hasta que termina. De repente se puso moderadamente dura la pancita. No se puso tan leve, sino moderadamente dura, un poco más intensa. Entonces la califico con 2 cruces. Si, por ejemplo, a las 11 y 8 ponemos el ejemplo, vino otra contracción y demoró, vi en mi reloj con segundero, 45 segundos desde que se empieza a poner dura hasta que termina, y la intensidad se puso dura en mi pancita como piedra, la catalogo como una intensidad de 3 cruces. Como ven, en la parte de frecuencia, en frecuencia dice 5 minutos. De 11 a 11 y 5 hay 5 minutos. De 11 y 5 a 11 y 8 hay 3 minutos. Ponemos ahí la frecuencia, lo que hay entre una hora a otra hora. ¿Sí, mamitas? Espero que me entiendan. Sigamos el ejemplo. De 11 y 8, por ejemplo, la siguiente contracción vino 11 y 12. Duró 40 segundos. 3 cruces, se puso muy durita la pancita nuevamente, 3 cruces. La siguiente, 11 y cuarto, vemos que de 11 y 12, 11 y cuarto, fueron 3 minutos, ¿no? Y demoró 50 segundos. ¿Cuánto fue de intensidad? 3 cruces, se puso muy intensa. Para pensar que esas contracciones uterinas puedan producir cambios en el cuello del útero, que son la dilatación, que es la apertura del cuello uterino, y el borramiento, que es lo que se adelgaza el cuello uterino, pues tiene que tener un patrón de contracciones, como el que hemos visto, de cada 3 minutos, y que duren una intensidad de 3 cruces, o sea, que sean intensas. Puede durar de 25 segundos a 1 minuto, pero que tengan un patrón sin parar de contracciones con esa frecuencia, por lo menos, si soy primeriza, en unas 2 horas, y se va viendo cómo se sienten los síntomas, si hay más presión hacia abajo, si varía la zona lumbar. Si las voy tolerando, continúo caminando, respirando, me siento, posiciones antárticas que también se las voy a enviar en un video, masajes que puede hacer la pareja en la zona lumbar, ¿no? Entonces pueden ir caminando, y esa etapa del trabajo de parto, que es el periodo de dilatación, en una primeriza puede demorar de 6 a 8 horas y de 8 a 12 horas, y de segundo bebé para adelante de 6 a 8 horas.
¿Ya? ¿Ya, mamitas? Ahora, eso es el total, ¿no? Obviamente, si están en casa y las contracciones se ponen frecuentes, por lo menos mínimo en unas 2 horas, como para pensar que ya puede ir produciéndose un poquito ya cambios en el cuello uterino. Si soy primeriza y en 2 horas están con esa frecuencia y siento que tolero, me siento bien, voy respirando en contracción, sigo caminando y no he tenido ningún riesgo en mis controles, pues entonces continúo, sigo hasta que sienta que están las contracciones ya no las pueda tolerar, recién ahí ya voy a emergencia. ¿Sí, mamitas? Espero que lo puedan haber entendido. Veo sus sugerencias, les voy a mandar este videíto para que lo puedan ver. Listo. Mamitas, antes que se nos acabe, tenemos 1 minuto. Díganme ustedes preguntas, inquietudes que tengan. Antes que se nos acabe. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro, mamitas, acerca de cómo registrar las contracciones uterinas o les ha resultado un poquito de repente confuso? Un poco confuso. Un poquito confuso. Ya, a ver. Vemos que si se pone durita la pancita, ¿no? Anotamos la hora que empieza a ponerse durita, ¿no? Luego, si quieren, se hacen el cuadrito o solamente anotan de frente, ¿no? Digamos, empieza a ponerse durita, debo de tener una libreta, un reloj con segundero. Empieza a ponerse, tomo el tiempo desde que empezó a ponerse durita hasta que bajó la pancita. ¿Cuánto tiempo me duró? Practíquelo con sus contracciones ahora que le vienen esporádicamente, a ver, para que agarren confianza. 30 segundos. Digamos que se puso un poco dura, no muy dura, entonces le pongo una cruz de intensidad. La siguiente, ya si no, la frecuencia, si no, no la pongo acá, si no, para darme cuenta, fue de repente a los 11 y 5 minutos, a los 5 minutos, empezó a ponerse dura otra vez.